Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Muchísimas gracias, la maestra Salomé, por la invitación a dar esta charla, que como ustedes saben, pues tuvo que ser pospuesta y reestructurada para poder darla virtualmente debido a la contingencia por la que estamos pasando todos. Esta plática se llama Ansiedad en Adolescentes. Vamos a hablar un poquito de este tema tan interesante y vamos a actualizarlo ahora con el momento que estamos viviendo. Voy a dar una pequeña introducción de qué es lo que trabajamos en el Instituto de Neurotología de la UB, de donde yo vengo. Ahí se hace investigación tanto aplicada como no aplicada, y las líneas de investigación son de neurofarmacología, neurofisiología, biología de la conducta y divulgación de la ciencia. Un poco de cada una de estas cosas hacemos ahí. Bueno, esa es la foto del instituto. Y la neurotología como ciencia, para que podamos entender cómo estudiamos nosotros esto de la ansiedad desde una disciplina muy particular que es la neurotología, pues se trata del estudio de las bases neurobiológicas del comportamiento en animales, en especies animales. Entonces aquí en el dibujito hasta incluía a este pequeño hombrecito porque alrededor de este planeta pues están todas las especies animales no humanas, pero incluye también la neurotología, el estudio del comportamiento. Y entonces no nada más lo observamos, sino que tratamos de darle una explicación a través del funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, entre estas cosas, pues también entra el estudio de la ansiedad, aunque se pueda también considerar como un objeto de estudio de otras disciplinas, ¿verdad? Como ustedes conocen las ciencias de la salud y las ciencias sociales, ¿no? Vamos a hablar, antes de entrar de lleno al término de ansiedad, a un concepto que es el estrés. Y para que seamos congruentes con la neurotología, tenemos que decir que el cerebro tiene sus mecanismos para enfrentar el estrés de forma natural y son mecanismos de defensa, son mecanismos que nos permiten salir adelante a través de un proceso que se llama alostasis. Ese proceso es un mecanismo de adaptación, como ustedes están viendo en la pantalla, a estresores a través del cortisol, que seguramente es una palabra que ya han escuchado, a través del funcionamiento del sistema nervioso, que es una cosa muy central, ¿no? Y del sistema inmune, que ya es algo periférico, ¿no? Que está repartido en todo el cuerpo. Bien, pues este sistema de alostasis nos permite responder ante los estresores con una reacción que se llama de lucha, como vemos ahí, y que es una respuesta que se ha conservado a lo largo de la evolución para luchar o para huir, ¿verdad? Porque a veces la mejor decisión no es luchar, a veces la mejor decisión es correr, salir del peligro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros percibimos estresores? Pues se activa otra parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso simpático, que como ustedes verán aquí en su pantalla, aparentemente no parece ser nada simpático porque en el sujeto que experimenta estresores se desencadenan una serie de respuestas de alerta, como es la dilatación de las pupilas, la sequedad de la boca, la palidez de la piel, ¿no? Nos espantamos y nos ponemos blancos porque hay un menor flujo sanguíneo en los vasos capilares, estos pequeñitos que están en la piel, y sudamos mucho. Nuestra contracción de esfínteres a veces pierde el control y podemos tener por ahí algunos pequeños accidentes, ¿no? Del susto, del miedo que tenemos ante un estresor, pero movilizamos un mayor flujo sanguíneo de los músculos porque nos prepara para la lucha o para la huida, que en cualquiera de los dos casos
tenemos que estar listos para ocupar una gran cantidad de energías. Ajá. Y por lo tanto, nuestro corazón tiene que bombear esa sangre a una velocidad más rápida que se ve reflejada en la taquicardia. Esta respuesta está controlada por el sistema nervioso, que se llama este sistema en particular el eje hipotálamo hipófisis adrenal. El hipotálamo está acá arriba, libera unas sustancias, que es el factor liberador de corticotropinas, llegan esas sustancias a otro órgano que se llama la hipófisis anterior del cerebro, en la que se da la instrucción de liberar otras sustancias hacia la periferia, hacia la sangre, y entonces a través de la sangre llegan a la corteza suprarrenal, que son estas dos glándulas muy pequeñitas que están por encima de los riñones, por eso se llama suprarrenal, para liberar cortisol y adrenalina. Aquí nada más aparece el cortisol, pero también la adrenalina, ¿no? Que ya sabemos que la liberamos en situaciones de alerta, de amenaza, de peligro. Bueno, pues estas variaciones de cortisol son totalmente normales porque nosotros experimentamos en nuestro día a día situaciones que demandan una respuesta de alerta, ¿sí? Entonces aquí vemos en esta gráfica dos curvas que ustedes pueden leer. En la curva más pequeña, la inferior, una variación diaria normal de cortisol que siempre tenemos. Entonces nuestros niveles de cortisol por la mañana al despertar son elevados porque tienen una función biológica adaptativa. Esa alerta que nosotros necesitamos para empezar nuestro día a día tiene que estar funcionando constantemente para que nosotros iniciemos una jornada exitosa, ¿no? Y cumplamos las funciones que nos demanda estar en vigilia. Entonces va disminuyendo poco a poco a lo largo del día y vuelve a subir en la mañana, ¿no? Esto es algo totalmente normal, pero ante respuestas de estrés, este sistema se activa más y entonces las cantidades de cortisol que nosotros liberamos en nuestro cuerpo pues son más elevadas, pero solamente responden a el momento de la demanda. Y una respuesta normal sería que este pico que se eleva demasiado, a diferencia de un pico normal, pues vaya disminuyendo para restablecer esa alostasis, ese equilibrio después de que superamos la demanda. ¿De acuerdo? Cuando las respuestas son sostenidas, entonces estos triangulitos indican que las concentraciones de cortisol se van a quedar elevadas, no van a regresar a valores basales. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, el cortisol no es malo. El cortisol tiene funciones muy importantes que ha copiado la industria farmacéutica para materializarlo en medicamentos muy buenos, muy potentes y muy útiles por sus acciones antiinflamatorias, por sus acciones antialérgicas y por sus acciones inmunosupresoras. Esto puede ocuparse para bien, pero cuando el cortisol está excesivamente liberándose y de manera constante, entonces tener todo el tiempo estos efectos pues ya no resultan tan útiles, ¿verdad? Entonces, en situaciones de estrés que generan cortisol, pues los niveles de glucosa pueden quedar muy abajo porque existe ese metabolismo exacerbado, descontrolado de los carbohidratos. Aparte que hay estrés emocional, un exceso de actividad física, puede haber falta de sueño, puede haber frío excesivo. Y las consecuencias de esta situación es que aumente la resistencia a la insulina, es decir, que ya no tengamos ese metabolismo adecuado a los carbohidratos, que aumente nuestra grasa abdominal, que retengamos líquidos y por eso nos hinchamos, que aumente el riesgo de alergias y enfermedades porque nos bajan las defensas e incluso que tengamos predisposición a la osteoporosis. Nos bajan las defensas, nos baja la masa muscular. Esto se observa en personas que pueden tener tratamientos crónicos muy largos, muy duraderos, con cortisonas, con estos medicamentos derivados de cortisol.
Entonces hay que tener mucho cuidado para utilizarlos. Son muy buenos, pero se debe tener mucho cuidado porque las dosis se tienen que administrar con mucho cuidado e ir retirando gradualmente, ¿no? En un tratamiento, etcétera. Bien, pero esto viene de la fisiología, o sea, de qué es lo que nos hace un estresor para poder defendernos y atender de manera exitosa una demanda. Bueno, que tiene que ver con una persona que está en edad productiva, que está en edad de aprender. Pues los cerebros estresados no aprenden bien. Pueden aprender, pero pueden tardarse más, pueden tener dificultades y ciertos déficits. Porque, bueno, aquí me disculparán la diapositiva en inglés, pero resulta que si estamos sometidos a una situación estresante crónica, pues puede perturbarse nuestros ciclos de sueño, no dormimos bien, si tampoco nos nutrimos bien y tenemos ese estrés negativo a nivel emocional, entonces incrementa esa liberación, esa actividad de las suprarrenales, liberando corticoides que a su vez actúan sobre el sistema nervioso central. Son capaces de llegar al sistema nervioso central y actuar sobre el hipocampo, que es una estructura encargada de la memoria y del aprendizaje. Entonces, esa regulación de cortisol se pierde, no sube y baja como debe ser, sino sube y se queda, sube, arriba, sube, sube. Y entonces las consecuencias a nivel cognitivo, a nivel de una función ejecutiva, que es lo que finalmente como estudiantes nos importa más, es que disminuye la atención, la percepción, la memoria a corto plazo, el aprendizaje, incluso la asimilación de los conceptos. Uh-huh. Por lo tanto, con esta curva que vemos del estrés, podemos visualizar que hay un desempeño óptimo con cantidades óptimas de estrés, es decir, con estímulos que aparentemente estresantes nos hacen estar en alerta y con una respuesta para resolver soluciones, para resolver demandas de manera adecuada. Pero si el estrés va aumentando cada vez más, entonces podemos caer en trastornos mentales como la ansiedad o incluso agravar más la situación y quedar bloqueados, quedar totalmente congelados, o sea, perdernos totalmente, ¿no? Por lo tanto, esta contextualización de qué es el estrés nos sirve mucho para entender que a nivel del sistema nervioso central activa muchas cosas, ¿sí? Nosotros tenemos por lo menos 3 estructuras que mencionan esta diapositiva, que es la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, que responden al estrés de manera diferente. Ustedes aquí en este círculo ven 3 fotografías de imágenes obtenidas por estos estudios de imagenología, de emisión de positrones, de resonancia magnética, en donde están coloreadas las zonas que se están aludiendo. Por ejemplo, esta roja es la amígdala, esta amarilla es el hipocampo y esta color como lila, clarito, es la corteza prefrontal. Bueno, en situaciones de estrés, una vez que el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal se activa, la amígdala responde de manera positiva y entonces puede haber activación funcional de la amígdala y está relacionada con conductas como la agresión y conductas relacionadas con la memoria emocional. Es decir, recordamos algo que nos ha causado, que está muy asociado a una sensación de, puede ser tanto positiva como de alegría o como negativa, como de tristeza o de agresión, de miedo, etc. Por otro lado, la corteza prefrontal y el hipocampo disminuyen su actividad y entonces puede haber una disfunción en la memoria de trabajo, en la extinción del miedo, no asociamos, no razonamos, no pensamos con claridad y entonces eso puede llevarnos a tomar decisiones no muy adecuadas en el momento que
estamos estresados. Por eso es que se recomienda que cuando estamos así, con la explosión de emociones en un momento determinado, no es bueno tomar decisiones, porque ni estar así súper feliz, llevarnos a tomar una decisión en ese momento nos puede, no sé, hacer perder un poquito la noción de la realidad, como también estar muy enojados y tomar decisiones en ese momento puede ser algo no muy adecuado. Entonces, eso es lo que pasa a nivel de la corteza prefrontal. Y ya a través del hipocampo, pues todos los aspectos de memoria, de recuerdo, de aprendizaje pueden estar alterados, disminuidos, alterados hacia abajo, ¿no? Y además en nuestras neuronas, en este esquema muy sencillo que nosotros vemos de dibujo de neuronas, pues en situaciones de estrés, que es el dibujo que ven a la derecha, puede causar que haya una disminución en esta estructura de la vesícula de las neuronas, que puede ser medido a través de vesículas excretoras, a través de sus ramificaciones, que son las dendritas, que son finalmente el contacto con otras neuronas para comunicarse. Y al verse esto disminuido, entonces va a haber un menor desempeño en general, ¿no? Esto es lo que hace el estrés, además de que a nivel de nuestros ritmos circadianos, que son estos ritmos que se repiten cada 24 horas, pueden alterarse. Es decir, en el caso del sueño, puede haber un riesgo elevado para desarrollar enfermedades psiquiátricas si no dormimos bien, si no tenemos una higiene del sueño que nos permita tener descanso, tener recuperación, permitirle a otras funciones del cuerpo que se desarrollen mientras está dormido el organismo y que es cuando se presenta la mejor calidad de sueño, que es en la noche, no en el día. Entonces, estos ritmos pueden verse alterados y asimismo provocar trastornos mentales. Recordemos que entonces los mecanismos de estrés, a manera de resumen, son procesos complejos. Aquí aparentemente, en este tiempo breve que llevo de plática, pareciera ser algo simple, algo muy cuadrado, pero en realidad son muy complejos. Pueden depender de la genética, pero también están influenciados en gran parte por el ambiente, ¿sí? Nos dan armas para defendernos, que es este fenómeno de la resiliencia, es decir, el aguante que tenemos, la respuesta adecuada a las situaciones adversas y, por supuesto, una adaptación neuroplástica que el cerebro tiene que desarrollar para poder salir adelante. Sin embargo, se pueden agotar estos mecanismos de defensa de alguna manera y entonces pueden aparecer patologías como la ansiedad. Pues haciendo un paréntesis, aquí vemos, a lo mejor ustedes ya han visto estas pinturas famosas de este pintor Edvard Munch, que han aparecido y que incluso han sido motivo de caricaturización, principalmente la del grito, que es la que ustedes ven a la izquierda, que al verla, pues podemos interpretar que podría estarle pasando a ese personaje que está ahí de alguna manera dibujado, ¿no? Representado. Y este pintor tiene otro cuadro que llamó Ansiedad, precisamente, que es menos conocido, pero que también lo podemos encontrar en su obra. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Ya hablamos un poco del estrés porque es pues un término que tenemos que comprender muy bien y no confundirlo. Después lo aclararé. El término ansiedad, viéndolo desde un punto de vista muy general, proviene del latín ansietas, ansietatis, sustantivo que significa angustia. Entonces es muy fácil entonces asimilar que cuando tenemos ansiedad sentimos angustia. Hay una ansiedad buena y una ansiedad mala. Pues, ¿qué creen? Que sí. La ansiedad buena es, por llamarlo buena, ¿no? Porque no es un término así técnico, pero es para que lo comprendamos, que sí tenemos como que los dos lados. La ansiedad es una emoción natural
que activa un mecanismo de alerta adaptativo porque es una respuesta normal que nos ayuda a lograr la supervivencia, la lucha o la huida. Ya lo escuchamos esto antes, ¿verdad? Ok, pues esto es la ansiedad. Está estrechamente relacionado con el estrés, pero el estrés es la respuesta fisiológica y la ansiedad es la emoción. Entonces, sentir este tipo de emoción no nos tiene que asustar. Al contrario, nos ayuda, nos permite mejorar el rendimiento y la actividad. Entonces, tener ansiedad no significa que tengamos que ocultarlo porque eso ya es malo. No, 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 porque hay una ansiedad buena, ¿no? Ahora, ante una situación de alerta real, el organismo requiere una actividad física que demanda muchas energías para conseguir la meta. O sea, en nuestro día a día tenemos estas situaciones. Ajá. Resolvemos ciertos peligros, por ejemplo, de subir una escalera para bajar algo, de estar cortando la fruta con un cuchillo. O sea, hay situaciones cotidianas que nosotros ya las tenemos perfectamente dominadas. Hay situaciones que pueden requerir un poco más de demanda porque no las hacemos tan seguido y entonces sí tenemos que prestar más atención. Y cuando esa situación es desafiante, entonces es cuando empezamos a sentir así como que el miedito, ¿no? Lo hacemos, pero sentimos el miedito. Bueno, esa es la ansiedad normal. Ok. Pero hay una ansiedad mala, pues si la hay buena, a lo mejor sí la hay mala. Y no es que sea mala porque es a propósito mala, sino que la etiquetamos así porque es el otro extremo. Hay un manual que se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales que se actualiza constantemente y en el que participan una serie de asociaciones internacionales que se dedican a la salud mental. Bueno, en esta versión número 5, que es la más reciente, nos dice que la ansiedad es una anticipación de una futura amenaza, pero aquí está la diferencia. Esa futura amenaza es irreal, es inexistente, es absurda, es imposible. Entonces, tener una anticipación o pensar, no tener así como que la paranoia por algo que nos amenaza, que no existe, eso es tener ansiedad clasificada como un trastorno mental. Uh-huh. Entonces sí hay una mala ansiedad. Esta ansiedad patológica afecta ya a nivel clínico, haciendo estudios de epidemiología, a más hombres que a mujeres, en una proporción de 2 a 1. A veces podemos observar una proporción de 3 a 1, es decir, 3 mujeres por cada hombre que padece ansiedad y puede presentarse desde la niñez y la adolescencia, aunque en la niñez los trastornos como la ansiedad y la depresión son difíciles de identificar porque pueden ser confundidos con otros trastornos de la conducta propias de la edad, pero pues se requiere de hacer un diagnóstico apropiado para dar el tratamiento. Entonces, la adolescencia no se salva tampoco de ser una edad en la que podría aparecer trastorno de ansiedad. Aquí hago un paréntesis de que la adolescencia ha sido considerada que abarca hasta los 24 años, según los expertos en salud mental, que fue publicado en la revista Lancet de 2018 para hablar de los motivos de por qué la adolescencia podría ser considerada hasta los 24 años. Y bueno, no quiero extender mucho aquí porque pues hay una serie de razones de independencia, de cómo se ha extendido la edad para que la transición hacia la edad adulta y las decisiones de dejar la casa, y etcétera, etcétera, ha hecho que este periodo de adolescencia se alargue, ¿no? El inicio de comprometerse y de tener descendencia, etcétera. Entonces, bueno, por eso es que la charla ansiedad en los adolescentes, pues tiene que ver un poco con ustedes, porque están en la edad considerada como la
adolescencia todavía. Si se sienten adultos, si se sienten ya grandes, si se sienten ya muy señores, pues todavía no. Todavía no, porque están en la edad de la preparación superior y creo que pues estamos saliendo como un poquito antes de esta edad, ¿no? De la carrera. Entonces, pues ahí les va. Vamos a considerarlos también como adolescentes. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que se describen para hablar de una ansiedad patológica? El miedo, la angustia excesiva en ausencia de peligro real, la preocupación excesiva, la fatiga, dificultad para dormir y concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, actitudes agresivas de desaprobación, sensación de vulnerabilidad, vigilancia exacerbada, reacciones emocionales exageradas ante el peligro, sudoración, palpitaciones, alza de la presión arterial, pérdida del control de esfínteres, desarrollo de úlceras gástricas. Mucho ojo con esto porque los estudiantes desde la prepa ya tienen problemas de este tipo, que son consecuencia de la elevación de la adrenalina, de la noradrenalina y de ese cortisol que les platicaba. Pero la diferencia con la ansiedad normal que nosotros experimentamos es que dura de semanas a meses. Para poderla considerar como un trastorno, hay criterios diagnósticos, aquí no los estoy poniendo, pero en este manual y en otros manuales que también existen, hay criterios para que el especialista lo diagnostique correctamente. Ajá. Entonces, esta es otra diferencia, que va a durar de semanas a meses, mientras que una ansiedad normal pues solo dura mientras está presente la amenaza real y cuando desaparece esa amenaza nosotros regresamos a la normalidad. La ansiedad puede clasificarse en diversos trastornos, como por ejemplo los que están aquí, el trastorno o el síndrome de separación, el mutismo selectivo en los niños, fobias de diferentes tipos, ataques de pánico, ansiedad generalizada, ansiedad debida a medicamentos también, o a adicciones, estrés postraumático y estrés agudo. Entonces también tiene su complejidad este trastorno para poder ser identificado adecuadamente para un tratamiento adecuado. Ahora, ¿qué está pasando en los tiempos actuales con los estudiantes y respecto a la ansiedad? Fíjense que está surgiendo una inmensa cantidad de información científica que se está publicando a velocidades increíbles. Yo solamente les voy a poner un ejemplo que fue publicado, fíjense qué fecha tiene, junio del 2020. Todavía no estamos en junio del 2020, pero ya se están programando las publicaciones para que tengan su fecha porque hay mucha información. Sin embargo, ya está disponible esta carta al editor de unos autores de Brasil acerca del impacto del COVID-19 en la educación superior y en la salud mental. Y de manera breve lo que nos dice es que el COVID ha cambiado el horario de conferencias, de eventos deportivos, ¿verdad? Los partidos ya no se realizan. Las instituciones están cancelando las clases, están cerrando las escuelas. Ahora son sesiones en línea, como ahorita, ¿verdad? Y las universidades se ven obligadas a considerar medidas preventivas para mantener saludables a los estudiantes, a los profesores, así como crear planes para cuando las infecciones se materialicen en el campus. O sea, eventualmente nosotros vamos a estar expuestos al virus en algún momento, pero será más adelante. Mientras estamos en casa, no. La ansiedad y la depresión, aquí mucho ojo, exacerbadas por las incertidumbres y la intensificación del flujo de información, crecerán ampliamente. Se manifestarán las consecuencias fisiológicas negativas del estrés, por ejemplo, la soledad, que aumentará en estas circunstancias, parece tener un impacto negativo en la educación y por lo tanto en el dolor y el sufrimiento psicológicos. Esta carta al editor que hicieron los autores, la hicieron leyendo una serie de noticias en los diferentes periódicos del mundo y propusieron esta carta al editor que nos lleva a la reflexión de qué es lo que puede pasar y cómo prevenirnos
Bien, entonces, ¿puede haber tratamiento para la ansiedad? Claro que sí. Claro que sí, puede haber fármacos y pueden ser complementados o incluso reemplazados, o a veces no son necesarios los fármacos, pero sí las estrategias conductuales que faciliten esa plasticidad cerebral para que nos quiten esa ansiedad. Entonces, hay que aprender a vivir con las demandas impuestas por experiencias estresantes a través de diversos recursos de enfrentamiento para que nosotros crezcamos, nos adaptemos, tengamos resiliencia y protejamos nuestra salud emocional. Entre los fármacos, pues están estos que seguramente los han escuchado, los han oído, las benzodiazepinas, que actúan a nivel cerebral sobre un sistema de neurotransmisión que es el ácido gamma-aminobutírico y que pues son medicamentos controlados porque pueden desarrollar dependencia y por lo tanto tienen que ser muy, muy cuidadosamente recetados y consumidos. Pero si hablamos de estrategias que estén a nuestro alcance, entonces podemos pensar en cosas muy simples, cosas muy sencillas. Por ejemplo, ahorita como jóvenes podemos a lo mejor comer hasta piedras y no nos pasa nada, ¿no? Pero más adelante el cuerpo cobra la factura y cada vez esas enfermedades que van apareciendo en edades más tempranas, pues son las que ponen en jaque a los sistemas de salud, ¿no? Porque pensábamos que eran enfermedades de viejitos o de gente grande y ahora ya se están presentando en los jóvenes. Y mucho tiene que ver la alimentación. Aquí yo pongo una serie de artículos provenientes de la investigación en modelos animales que tienen que ver con este consejo que les estoy dando. La alimentación con azúcares refinados produce neuroinflamación y ansiedad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Alejarnos del peligro. ¿Por qué? Porque hay artículos en donde se modelan estos fenómenos de agresión, de violencia entre diferentes individuos y lo que se ha observado es que el estrés social por derrota eleva el cortisol, los niveles de cortisol, aquí faltan los niveles, disminuye la función del sistema de defensa inmune y produce ansiedad. Esto lo podemos contrarrestar haciendo ejercicio. El ejercicio está extensamente documentado que tiene un efecto que mejora situaciones de negativas, consecuencias negativas de estrés y de otras enfermedades crónicas. Y entonces en esta publicación lo que nos dice es que el ejercicio produce esa resiliencia, ¿sí? Ese aguante, esa resistencia ante situaciones estresantes, como por ejemplo en este que lo hicieron en ratón, en el modelo de estrés postraumático. Ahora, consejos para reducir la ansiedad desde los zapatos de la gente o la población joven, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues podríamos empezar por no angustiarnos, por no tener todo para sacar la escuela adelante. Yo sé que porque soy profesora y también sé cuál es la realidad de mis estudiantes. Entonces, no hay que angustiarse, se hace lo que se puede y con lo que se tiene. Tenemos que comprender que es un desafío para todos, tanto para estudiantes como para profesores, esta educación a distancia. Entonces las autoridades y pues las reuniones para tomar las decisiones de qué hacer con los ciclos escolares, con las evaluaciones, tendrán que ser las mejores, ¿verdad? Entonces tengan confianza, no se angustien y hagan lo que puedan hacer para sacar adelante la escuela sin sobrepasar el nivel de sus capacidades ni de las capacidades familiares. No contagiarse la ansiedad ajena, porque es muy fácil eh, tener estas psicosis colectivas. No, 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 no. El punto 3 es muy importante, comprender que estamos cuidando nuestra salud en casa, quedándonos en casa y que no estamos encerrados. Es muy importante, es muy, muy importante, creo que aquí
Puedo hacerlo más grande. Ajá. ¿Cómo nosotros adoptamos los discursos? Porque no es lo mismo decir estamos encerrados a decir estamos salvaguardando nuestra salud. Es lo mismo, la acción es la misma, pero el discurso en nuestra función cerebral, en nuestro bienestar, sí influye de manera diferencial. Entonces, este es un ejemplo y así podemos ocupar otros ejemplos más para cambiar nuestros discursos y no sonar siempre pesimistas o negativos, porque eso cambia mucho la actitud de las personas y se ve reflejado cómo responden los demás a ella, ¿no? A ver, creo que lo tengo que compartir. Ok, así, para que se vea mejor. Bien, entonces, el cuarto punto es que la contingencia es temporal y asimilar que no va a durar para siempre. Entonces, si estamos desesperados porque no nos dejan salir o porque salimos de manera muy limitada o salimos a hacer cosas que no nos gustan porque nos mandan a comprar los víveres que se necesitan, bueno, pues es algo que va a cambiar, ¿no? Pronto va a cambiar. La, la situación de pensar que tenemos una realidad y que esa realidad a veces puede ser no muy agradable, a veces es dura, a veces no es la que nosotros quisiéramos ver, es algo que nos pone como que en conflicto. Sin embargo, sí hay que ser realistas, pero positivos. A eso me refiero en el punto 5, para que no nos afecte lo que está pasando, ¿sí? Tenemos que ser positivos porque hay cosas que no están bajo nuestro control y por lo tanto pues no podemos hacer mucho, pero siendo positivos y nosotros haciendo nuestra parte que nos corresponde nos va a tranquilizar un poco también. Por lo tanto hay que mantener la calma, hay que conversar, hay que tolerar mucho, tener mucha paciencia en estos tiempos. Y en el punto 7, mantener una higiene del sueño. Es decir, usar la cama para dormir por las noches, evitar estar conectados a la tablet, a la computadora, al celular durante toda la noche y la madrugada, porque eso interrumpe nuestro ciclo de sueño que tiene diversas fases, una serial con otra. Y por lo tanto, todo el ciclo completo de sueño nos permite tener un sueño de calidad y un sueño reparador. Interrumpir alguna de estas fases, entonces ya no nos hace descansar. Hay que evitar las siestas, porque las siestas son recomendadas para los niños pequeñitos que están en desarrollo y que duermen mucho, pero ya para cierta edad, en la que ya nos volvemos más independientes, ya no es tan útil la siesta y hace que se interrumpa este sueño de calidad que vamos a tener por la noche. Entonces, tratar de evitarlo. Ser empáticos, ponerse en el lugar de los otros, porque a veces podemos ser muy egoístas, eh, aunque pues esto como que va más para los papás, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte y mantener el buen humor. Creo que se da un gran cambio cuando nosotros giramos totalmente la situación y le ponemos un poco de humor a algo que se estaba presentando tenso o adverso, y que no, nosotros impedimos hacer el problema grande si nosotros le ponemos una chispa a esa situación en la que se puede, por supuesto, incorporar el humor, ¿no? Entonces practíquenlo, eso es muy bueno. Ríense mucho. Y practiquen técnicas de respiración. En internet hay muchos lugares donde pueden leer estas técnicas de meditación también, de entrenamiento autógeno, o sea, tensar y relajar los músculos de una manera muy simple, muy sencilla, la técnica de Jacobson. Leer, pintar, ejercicio durante media hora diaria. Sirve mucho para liberar esa tensión y evitar tener episodios de ansiedad. Estos primeros 10 puntos son para
practicarlos de manera individual. Y ya los siguientes puntos son acciones que podemos llevar a cabo y que van también a involucrar a los que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, mantener la interacción familiar lo más cordial que se pueda, porque por supuesto que hay peleas, hay discusiones en familia como siempre, y ahora que estamos más tiempo juntos, pues creo que podría haber más, pero mantenerla lo más cordial que se pueda y promover la interacción social prudente. Esto significa que no nada más con nuestros familiares, sino también con nuestros amigos, con nuestros buenos amigos, o sea, alejarnos de las malas influencias, por supuesto, y mantenernos conectados con nuestros amigos, hasta con los que no son nuestros amigos, son nuestros conocidos, pero que en algún momento estuvieron presentes en nuestra vida y que si es su cumpleaños o que si es el día del enfermero, como lo fue ayer, ¿no? Podríamos felicitarlos y hacer algo de contacto social, ¿verdad? Está extensamente estudiado que el aislamiento social, físico, emocional, es negativo. Entonces, nosotros estamos distanciados físicamente, pero no lo estamos emocionalmente. A través de la tecnología y las maravillosas redes sociales, podemos estar cerca de los demás. Entonces, hay que mantenernos sociales. Hay algo que yo he visto reiteradamente en espacios de conversatorios con padres, con profesores, de que hay que promover un espacio exclusivo tuyo como hijo, con tu papá, con tu mamá, pedirle que te dedique un tiempo exclusivo a lo largo del día a ti. A lo mejor puede haber hermanos, puede ser una familia grande, pero es muy bueno que cada día tengan un momento para ustedes. Y un momento en el que pueden platicar, jugar, cocinar, pintar, hacer algo juntos, un momento exclusivo para ustedes. No con los hermanos juntos, uno cada quien, un momento cada quien. Eso ha resultado ser muy aconsejable por los expertos. Pedir que tu opinión cuente. Tú ya estás en una edad en la que puedes aportar, puedes ayudar y no nada más tendiendo la cama y ayudando con las labores de la casa, sino también pedir la voz, ¿no? Pedir la voz y mantener conversaciones en donde vean qué es lo que piensas tú, cómo lo tomarías tú, cómo eh, asumes algunas cosas, qué opinas de algunas cosas. Eso también es importante para integrarlo a la dinámica familiar y practicar el afecto verbal y conductual. Si no eres muy cariñoso, así de que te abrazo, me gusta hacerte cariñitos, bueno, pues verbal. O sea, reconocerle a alguien que le salió rica la comida, reconocerle a alguien que tendió tu cama o que te levantó unas chanclas que dejaste ahí en el pasillo. Eh, Eso es una forma de dar afecto, el reconocimiento. Y pues las formas directas, es decir, ay, qué bonito me siento, que estés aquí, que estemos juntos, me gusta platicar contigo, me gusta que veamos películas juntos, eh, me siento contento de estar así, así, o sea, realmente decir te quiero de las maneras que ustedes puedan y encuentren. Eso es muy importante porque a veces no lo practicamos y no los fomentan mucho, pero se siente súper bonito hacerlo. Bueno, al menos a mí sí me gusta. Y hay otras instancias que nos pueden ayudar cuando nosotros sentimos que tenemos algún problema de salud. El gobierno de México hace todo lo posible por poner en su página documentos, procedimientos, programas, vías de comunicación para atender alguna situación de salud, incluyendo la mental. No les puse ese apartado de la salud mental porque es una página que es dinámica y está pasando, pero pues hay sistemas
dentro del gobierno que ofrecen algún tipo de atención para la salud mental, que es muy importante. También hay fundaciones, hay grupos que están ayudando en esta situación de contingencia por si ustedes lo requieran o requieran alguna persona cercana a ustedes. Siempre es bueno estar informado, estar bien informado, puesto que la desinformación causa mucho daño, ¿sí? Entonces también hay que protegerse de los fake news, ¿cómo se llaman estas imágenes que son fake también? Que luego se las creen o las comparten nada más por echar relajo, y hay gente de veras ingenua que no está al tanto, dice qué cosas, bueno, etcétera. Entonces, hay que estar informados. Y esta fundación acompaña, está dando ayuda. Ajá, les pongo ahí la página, seguramente pueden encontrar más información si ingresan a ella, y pues a través de sus profesores, de las personas que están cercanas a sus familias, también pueden encontrar los canales para hablar de situaciones en que la salud mental está empezando a ser afectada por situaciones que se están presentando con esta contingencia. Entonces, pues si necesitas ayuda, pídela, ¿verdad? Yo con esta diapositiva prácticamente me estoy despidiendo y les agradezco mucho haber estado en esta plática, que espero haya sido de alguna utilidad. Muchísimas gracias a todos.